Las civilizaciones perdidas han sido un tema fascinante para la historia, la arqueología y la mitología. Estas culturas misteriosas, que florecieron en el pasado y luego desaparecieron sin dejar un rastro claro, han dado lugar a teorías, leyendas y descubrimientos sorprendentes. Aquí te comparto algunas curiosidades sobre civilizaciones perdidas. 1. La civilización de la Valle de Indus, Harappa y Mohenjo-Daro. 1. Avances impresionantes en ingeniería. La civilización del Valle de Indus, alrededor de 2600 a 1900, tuvo una planificación urbana avanzada, con calles rectas, drenaje subterráneo y sistemas de agua potable. Sus ciudades, como Harappa y Mohenjo-Daro, eran ejemplos de alta tecnología en la antigüedad. 2. Escritura desconocida. Aunque dejaron una forma de escritura, aún no ha sido descifrada, lo que sigue siendo un misterio sobre cómo se comunicaban. 2. La Atlántida. 1. Leyenda o realidad. La historia de la Atlántida, descrita por el filósofo griego Platón en sus diálogos Timeo y Critias, habla de una civilización avanzada que existió miles de años antes de su tiempo, pero que desapareció en el mar tras un cataclismo. 2. Posibles localizaciones. A lo largo de la historia se han propuesto diferentes ubicaciones para la Atlántida, desde el Caribe hasta el Mediterráneo, pasando por la Antártida. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que confirme su existencia real. 3. Los mayas y sus conocimientos astronómicos. 1. Calendarios precisos. La civilización maya, que floreció entre 250 y 900 d.C. en Mesoamérica, desarrolló un sistema de calendarios increíblemente preciso, que incluso superaba en exactitud a los calendarios occidentales hasta tiempos modernos. 2. Desaparición inexplicable. A pesar de sus logros, las principales ciudades mayas fueron abandonadas misteriosamente en el siglo IX, sin una razón clara, aunque se teoriza sobre factores como el agotamiento de recursos, la guerra o el cambio climático. 4. Los olmecas y sus cabezas colosales. 1. Enigma de las cabezas gigantes. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, alrededor de 1500 a 400 a.C., son famosos por sus enormes cabezas esculpidas en piedra que pueden medir hasta 3 metros de altura y pesar varias toneladas. La finalidad de estas estatuas sigue siendo incierta. 2. El misterio de su desaparición. Aunque los olmecas influyeron en muchas otras culturas mesoamericanas, su civilización desapareció misteriosamente, dejando pocos vestigios de su cultura. 5. La civilización de los etruscos. 1. El idioma no descifrado. Los etruscos habitaron lo que hoy es Italia central. Cerca del 900 al 100. Aunque su cultura influyó en los romanos, su idioma nunca ha sido completamente descifrado, lo que deja muchas incógnitas sobre su vida cotidiana y creencias. 2. Desaparición gradual. La desaparición de los etruscos fue gradual, absorbidos por los romanos, lo que hace que su caída no sea tan abrupta como la de otras civilizaciones perdidas. 6. Los nazcas y sus geoglifos. 1. Las líneas de Nazca. En el desierto de Nazca, en Perú, se encuentran gigantescos geoglifos que representan animales, figuras humanas y formas geométricas. Estas líneas, que solo son completamente visibles desde el aire, fueron creadas por la civilización nazca 500. Aún se desconoce por qué las hicieron, aunque algunos creen que tenían fines astronómicos o religiosos. 2. Tecnología sorprendente. La capacidad de crear estas figuras tan grandes y precisas, sin medios modernos, sigue siendo un misterio. 7. La civilización minoica. 1. La antigua Creta. La civilización minoica, que floreció entre 1400 y 1100 en la isla de Creta, es conocida por su palacio de Knossos, que estaba lleno de intrincados laberintos y frescos vibrantes. 2. Desaparición misteriosa. Aunque la civilización alcanzó un alto nivel de prosperidad y arte, los minoicos desaparecieron misteriosamente, y algunos piensan que un gran terremoto o una erupción volcánica, como la de la isla de Tera, fue la causa. 8. Tiahuanaco. 1. Un enigma preincaico. La ciudad de Tiwanaku, en Bolivia, fue el centro de una civilización que floreció entre 500 y 1200, y sus ruinas incluyen gigantescas piedras y una impresionante arquitectura que algunos creen que muestra influencias extraterrestres debido a su precisión.
2. Desaparición sin explicación clara. Al igual que muchas civilizaciones, los motivos de su caída siguen siendo debatidos. La teoría más común es que la sequía extrema jugó un papel importante. 9. Los hititas. 1. Pioneros del hierro. Los hititas, que dominaron Anatolia, actual Turquía, entre el 1600 y el 1178, fueron una de las primeras civilizaciones en utilizar el hierro de manera avanzada. Sus armas de hierro les dieron un gran poder. 2. El colapso misterioso. A pesar de su fuerza, los hititas desaparecieron repentinamente, y el motivo de su caída no está completamente claro. Se ha sugerido invasiones de pueblos del mar, conflictos internos o desastres naturales como posibles causas. 10. Los sumerios. 1. El origen de la escritura. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones en el mundo, florecieron en Mesopotamia entre 3000 a.C. y 2000 a.C. Son famosos por haber desarrollado la escritura cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura. 2. Una caída gradual. Aunque se cree que los sumerios fueron absorbidos por los acadios y otros pueblos, algunos aspectos de su cultura perduraron durante milenios. Estas civilizaciones perdidas siguen siendo un tema de exploración y fascinación para arqueólogos, historiadores y la gente en general, dejando más preguntas que respuestas sobre sus logros, su caída y su legado en el mundo moderno. 11. La civilización de los hititas. 1. Un poder militar avanzado. Los hititas, que habitaron lo que hoy es Turquía y partes de Siria e Irak, fueron una de las primeras civilizaciones en dominar el uso del hierro, lo que les permitió desarrollar armas más fuertes que las de sus rivales. Durante su apogeo, fueron una de las principales potencias militares de la región. 2. Causa de su desaparición. Aunque el colapso del imperio hitita sigue siendo un misterio, una de las teorías más aceptadas es que fueron derrotados por una serie de invasiones de los llamados pueblos del mar, un grupo de tribus nómadas que también atacaron otras civilizaciones cercanas, como Egipto. También se ha sugerido que la invasión de estos pueblos, junto con el agotamiento de recursos y la migración masiva, pudo haber llevado a la caída de su civilización. 12. La civilización de los Moche. 1. Arte y arquitectura impresionantes. La civilización Moche, que existió en la costa norte de Perú entre el 100 d.C. y el 800 d.C., es conocida por sus extraordinarias habilidades en la cerámica. Sus vasijas, estatuillas y otras piezas de arte a menudo representaban escenas de la vida cotidiana, así como figuras míticas y religiosas. También son conocidos por sus imponentes pirámides de adobe. 2. Causas de su desaparición. Los Moche desaparecieron misteriosamente alrededor del 800 d.C. Algunos arqueólogos creen que la civilización fue golpeada por una serie de cataclismos naturales, como grandes inundaciones seguidas de sequías extremas, lo que podría haber provocado el colapso de su estructura social y económica. También se teoriza que luchas internas y guerras entre facciones pudieron haber contribuido a su caída. 13. La civilización de los incas. 1. La mayor civilización precolombina de América. Aunque no se considera una civilización perdida en el sentido tradicional, la civilización inca, que alcanzó su apogeo en el siglo XV hasta principios del siglo XVI, desapareció rápidamente después de la llegada de los conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro. En su época, los incas controlaban un vasto imperio que se extendía desde lo que hoy es Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina, con una infraestructura de caminos, puentes y terrazas agrícolas impresionantes. 2. La caída ante los conquistadores. El imperio inca fue sorprendentemente débil en el momento en que los españoles llegaron, ya que el emperador Atahualpa había acabado de ganar una guerra civil contra su hermano Huáscar, lo que dejó al imperio dividido y vulnerable. La rápida caída del imperio inca es un testimonio de la brutalidad de los conquistadores y la falta de resistencia efectiva, a pesar de la organización avanzada de los incas. 14. La civilización Anasazi, ancestrales pueblos. 1. Arquitectura sorprendente. La civilización Anasazi, que habitó el suroeste de los Estados Unidos entre los años 100 y 1600, es conocida por sus impresionantes estructuras de adobe, especialmente las viviendas construidas en los acantilados de mesas y cañones, como las de Mesa Verde y Chaco Canyon. Estas viviendas fueron ingeniosamente adaptadas a su entorno,
utilizando las paredes rocosas para protegerse de las inclemencias del tiempo. 2. El misterio de su desaparición. Los Anasazi abandonaron repentinamente sus viviendas en los acantilados alrededor del siglo XIV. Las causas exactas de su desaparición siguen siendo un enigma. Algunos arqueólogos sugieren que la creciente desertificación y sequía en la región podrían haber hecho que los recursos fueran escasos, mientras que otros creen que podrían haber migrado a otras áreas en busca de nuevas tierras cultivables. También se han propuesto conflictos internos o invasiones de otras tribus. 15. La civilización de los Aksumitas. 1. Los grandes comerciantes del Mar Rojo. La civilización aksumita floreció en lo que hoy es Etiopía y Eritrea, entre los siglos IV y VII a.C. Aksum fue un próspero centro comercial que controlaba las rutas entre el Mediterráneo y la India, y fue conocida por su moneda, su arquitectura monumental, como las famosas estelas de Aksum, y su temprano adopción del cristianismo. 2. El colapso y su legado. A pesar de su poder económico y militar, el imperio aksumita comenzó a declinar en el siglo VII, posiblemente debido a la invasión de los musulmanes, la disminución de las rutas comerciales y problemas internos. Hoy en día, se sabe poco sobre las causas exactas de su desaparición, pero su legado sigue siendo fuerte, especialmente en la tradición cristiana etíope. 16. Los sumerios y la ciudad de Ur. 1. La cuna de la civilización. Los sumerios, que habitaron la región sur de Mesopotamia, actual Irak, entre el 3500 a.C. y el 2000 son considerados los creadores de una de las primeras civilizaciones del mundo. Desarrollaron la escritura cuneiforme, las leyes, la agricultura intensiva y los primeros sistemas de ciudades-estado. 2. El misterio de su desaparición. La caída de la civilización sumeria fue gradual y se debió a una combinación de factores, como las invasiones de los pueblos amorreos, las guerras internas y los cambios en el clima que afectaron la agricultura. Sin embargo, su influencia perduró, ya que su cultura fue absorbida por los acadios, los babilonios y otros pueblos mesopotámicos. 17. La civilización de los egeos. 1. Misteriosas islas y ciudades. La civilización egea abarcaba varias culturas que florecieron en las islas del mar Egeo, como los minoicos, micénicos y otros pueblos en la antigüedad. La cultura micénica en particular es famosa por sus fortalezas de piedra, sus frescos y su escritura en el sistema lineal B, que fue descifrado en el siglo XX. 2. Cataclismos y colapso. Las civilizaciones del Egeo colapsaron alrededor del 1200 a.C., probablemente debido a una serie de invasiones de los llamados pueblos del mar, aunque también se ha sugerido que terremotos y desastres naturales jugaron un papel clave en el declive de estas culturas. 18. Los chachapoyas y sus fortalezas. 1. El pueblo de las nubes. Los chachapoyas fueron una cultura preincaica que vivió en las montañas de la selva del norte de Perú, entre el siglo IX y el XVI. Son conocidos por sus imponentes fortalezas, como Cuelap, una ciudad amurallada en las montañas que superó en tamaño a Machu Picchu. 2. El misterio de su desaparición. Los chachapoyas fueron absorbidos por el imperio inca, pero antes de su caída ya se encontraban en declive. Los motivos de su desaparición siguen siendo debatidos, aunque se cree que las presiones del imperio inca, combinadas con las enfermedades traídas por los conquistadores europeos, podrían haber jugado un papel importante. 19. Los luvianos y el reino de Arzagua. 1. Un reino misterioso. El reino de Arzagua existió en Anatolia, actual Turquía, entre los siglos XVI y XII a.C. y jugó un papel importante en la historia de la región, participando en las luchas contra los hititas. Sin embargo, la información sobre este reino es fragmentada y poco clara. 2. Desaparición abrupta. El reino de Arzagua colapsó en el siglo XII a.C. durante el mismo periodo que otros reinos del Levante y Anatolia, lo que sugiere que la caída fue parte de una serie de colapsos culturales simultáneos en la región, posiblemente debido a la invasión de los pueblos del mar. Cada una de estas civilizaciones dejó una huella indeleble en la historia humana. A pesar de sus misteriosas desapariciones, los avances que lograron en áreas como la arquitectura, la escritura, la ciencia y la política siguen siendo un legado perdurable.